en la sección de... No, sí pudo trazar el diagrama. A ver, ahorita la ponemos en la pantalla, la zapata del lindero, el diagrama que vimos y todo, para que todos pues lo vean. O sea, Okay. para mi modo de ver no debería haber duda, pues vamos a decir, lo común en diseño es trazar el diagrama, observar dónde están los momentos máximos, dónde están los momentos tanto positivos máximos, negativos máximos, y distribuir el acero. Si la zapata es muy larga y hay oportunidad de disminuir el acero, cumpliendo con traslapes, etcétera, pues lo hacemos. Pero si la zapata es muy corta, pues prácticamente el armado máximo pues se pasa parejo en toda la longitud de la zapata. Ok. Sí, más que, bueno, había sacado una ecuación para el momento último en la zapata aislada y quería sacar la ecuación para la zapata del lindero combinada. ¿Había sacado la ecuación qué, perdón? De momento último para una zapata aislada. Ajá. Y pero entonces se puede sacar el momento último con el programa de Excel que nos Pues puso, ¿no? es que con la fórmula esa seguramente le coincide en el diagrama de momentos, pues con una sección que sacó. ¿No le coincide? No, es que no, me pareció complicado un poco sacar el momento último de la decisión y más complicado sacar una ecuación una zapata combinada. Pero, pero bueno, Bueno, pues no es que sea combinado, pues no es que sea complicado, pues es equilibrio. sí, Pues es que si luego no tenemos dominio de las ecuaciones de equilibrio, pues nos cuesta trabajo, pero es igual que las vigas, pues que estudió en isostáticas. ¿Cuál es el momento en una sección? Pues la suma de fuerzas, pues la suma de momentos del lado izquierdo o la suma de momentos del lado derecho. ¿Cuál sí, es el sí, cortante en una sección? Pues la suma de fuerzas del lado izquierdo o las del lado derecho con sus cambios de signos respectivos. Eso se los dijeron en estructuras isostáticas y hasta en resistencia de materiales. ¿O ya no se acuerda de eso? sí, no, pues ya entendí. Es que no la estaban haciendo como una viga. Ahorita sí tiene razón. Pues véanlo como pues es que esto es Sí, una estructura y cualquier estructura, la definición para cortante y para momento es lo mismo. Sumar de una sección todas las fuerzas o momentos hacia un lado y ese es el momento en la sección, o hacia el otro lado, dependiendo cuál sea el que tenga menos fuerzas, pues es el lado que conviene hacer la suma. Pero ok. por los dos lados debe salir el mismo valor. Ahora, si en lugar de eso trazamos el diagrama de momentos, pues ya no nada más estoy calculando vamos a decir, el momento en una sección dada, sino lo estoy calculando en toda la viga. Sí, Y el cálculo de ahí, como nosotros lo hicimos, aprovechamos Excel, pero es lo mismo, la suma de vamos a decir, de la sección que estamos considerando hacia el lado, vamos a decir, izquierdo, hacia la X igual a 0. Vamos acumulando todo hacia la X igual a 0. Entonces, cada vez que aumenta poquito, pues le va aumentando otro poquito y así nos vamos. Y hasta llegar al final, pues debemos de llegar a que la zapata tiene momento y cortante 0. Pues por equilibrio así debería de ser. No da el 0 exacto por un error de redondeo, ¿no? ¿Sí? ok. ¿Quedó claro? Sí, sí quedó claro. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Yo, ingeniero, A ver, de una vez plantea su duda. sí, mire, mi duda es la siguiente. Yo traté de hacer el ejercicio, más bien lo realicé, solamente que mi duda ¿Pero es de qué conforme ejercicio a, se refiere? ¿A cuál ejercicio se refiere? con los dos dados. Bueno, cuando vemos la zapata, el último ejercicio. La zapata combinada, está bien. Exactamente. En este caso, ingeniero, mire, yo lo traté de resolver, pero yo lo resolví como vimos las clases como zapatas de lindero, pero mi duda es a la hora de hacer el diagrama de momento y cortante, porque yo cuando empecé a hacer ya tengo mis tablas, pero a la hora de generar los valores, más bien de ocupar los valores para la gráfica, me queda muy diferente. Entonces mi duda aquí es, yo cuando grafico tengo que hacer un filtro de datos para que la gráfica me haga el diagrama correcto, o cómo sería ahí, porque yo lo hice así como lindero, pero a la hora de querer juntar los datos ya no me dio los diagramas, me salen muy distintos.
Pero es que depende cómo quiere hacer lo del lindero, cómo trabajó con lo del lindero. Es que a lo mejor ahí el concepto es lo que no le queda claro. Hay unas ecuaciones cuando cuando la zapata queremos que Ujú. funcione como de lindero. Y hay otras ecuaciones cuando la zapata pues se considera que la carga está en el centro o en el centro con cierto momento. Entonces no sé cuál es el problema. Si lo trabaja como lindero y usa pues las ecuaciones que vimos para lindero, pues no debe de haber problema. Sí, de hecho, yo lo revisé como lindero, pero es que ve que usted cuando realizó la gráfica, el problema es a la hora de graficar, porque yo cuando junto los Pero datos, ¿cuál hizo como lindero? ¿La que hicimos aquí en clase? ajá, la última, No, yo la pero traté de, esa no se hace como lindero. ¿no se hace como lindero? No, esa la hicimos como una zapata, vamos a decir, central, con una carga y un momento. Ok, entonces ¿Por ahí qué? fue Porque mi, porque mi la error. resultante no está muy pegada a la orilla. Si la resultante estuviera muy pegado a una orilla, pues es Ujú. cuando entonces se trata el problema como de lindero. Sí. Oh, ya, entonces ya vi mi error en ese ejercicio. Pues sí, o sea, en realidad ahí como nosotros lo tratamos fue como el caso de una zapata, vamos a decir, con carga al centro y con Ujú. un cierto momento. Ok. Y como Sí, la hicimos de un tamaño muy, vamos a decir, pues casi simétrica, por eso es que salió el momento muy poquito, muy pequeño, muy bajo. Y eso significa pues de que había poca excentricidad y por eso el diagrama de esfuerzos es trapecial, casi con los dos valores iguales. ok. Entonces ahí fue mi error al agarrar, bueno, al bajar la zapata como si fuera de lindero. No, las zapatas del lindero trabajan con un diagrama triangular y las zapatas centrales trabajan con un diagrama trapecial. Ok. Eso es todo el problema de que no es lo mismo un diagrama trapecial a un triangular porque pues hay diferentes distancias que hay que tomar en cuenta. Pero al final Sí. de cuentas es el puro equilibrio, o sea, ustedes mismos se podrían dar cuenta si Ujú. plantean el equilibrio, pues no tiene mayor ciencia Sí, esto. entonces ahí fue mi confusión, ingeniero. Porque Bueno, ahí cuando yo hice eso, hice mi problema, ahí fue donde me confundí yo a la hora de de elaborar la gráfica, más bien el diagrama, porque yo tenía dos columnas con valores, entonces fue como, ¿ahora qué hago, no? Pero ahora sí ya, ahí fue mi error, que yo me confundí y no lo hice de la forma adecuada. ahora, el trazo de los diagramas da lo mismo si es de lindero, si es central, porque los diagramas no están hechos para ningún tipo pues, de zapata, sino simplemente una columna donde van las distancias X, otra distancia donde va el diagrama de esfuerzo. Si el diagrama es triangular, pues ahí lo voy a poner. Si es trapezial, ahí lo ponemos. Un diagrama una columna para la sobrecarga y luego pues ya la integración, o sea, la forma de hacer los diagramas sirve para cualquier tipo de estructura, sea zapata central, zapata, vamos a decir, de lindero, o con momento o sin momento, etcétera. Ok. Sí, entonces ahora sí ya me quedó claro. Muchas gracias. ¿Sí? No sé si alguien tenga alguna otra pregunta. ¿Todo está más claro? Yo, profe, entonces siempre ponemos el cortante máximo del que salga de los diagramas, de cortante y momento. O sea, voy a volverlo a explicar porque parece que no ha quedado claro. Voy a volver a poner la exposición y escuchando el diagrama, vamos a ver si ahora sí se aclara un poquito más ya con esta explicación. Pero bueno, vamos a tomar la foto de inicio. Creo que ya quedó estable ya no hay nadie esperando. Espero que ya no entren a la mitad y de una vez tomamos la impresión de una vez, por favor. Martínez, Rodríguez, Elisa, ¿quién nos falta? ¿Quién nos falta? De cámara, Pedro Ángeles, por favor. Pedro Ángeles, no lo escucho.
Entonces, lo que voy a hacer ahorita es volver a poner la zapata que hicimos de, vamos a decir, combinada, y con el trazo del diagrama, y discutir las secciones críticas por cortante, y dentro de todas esas secciones críticas, el mayor cortante es el que nos va a servir para definir el armado, más bien el espesor de la zapata. Después tendremos que revisar por punzonamiento, y el mayor espesor que obtengamos, ese es el que le damos a la zapata. Y después ya calculamos las secciones críticas por flexión, que también no nada más es cerca del dado, puede ser en medio. Para eso está el diagrama. Precisamente como ya las zapatas combinadas es un poquito más complejo, entonces por eso se requería pues trazar el diagrama, y así pues nos damos cuenta más fácil. Vamos déjenme un segundo, déjenme poner acá a ver dónde está esa presentación. Ya ni la encuentro ahora. ¿Qué sé qué pasó? Aquí aparece. Es que no tengo que abrir, está tardándose un poquito. Y con tantas figuritas está un poco pesado ahí el archivo, pero porque se quedó un ejercicio con datos diferentes, nada más, ¿no? De la zapata combinada. Y a lo mejor es el que están teniendo problemas, porque no han podido trazar el diagrama de esa zapata, pero pues ese sí no tengo yo datos de eso. No sé si ese sea más bien la cuestión, ¿no? Que depende del que se quedó como de tarea. Digo, de tarea, pues es también el ejercicio que vimos aquí. Pero ya lo voy a poner aquí el diagrama. Estoy localizando aquí está el diagrama. Voy aquí a ampliar y compartir. ¿Alguna otra duda por ahí? ¿Alguien? ¿Ninguno? Bueno, vamos a compartir. Yo, profe, disculpe. A ver, dígame. Tengo problemas en el diseño. Igual en la zapata de lindero, bueno, en la primera, estaba concluyendo el ejercicio y di con la, con que el esfuerzo de contacto, incluyendo el peso propio, es mayor al RU. Ah, caray. Déjeme, ahorita que aclaremos esto de los armados, luego ya me platica su problema y vemos qué pasó, ¿no? Sí, profe. Porque sí es un tema un poco diferente, ¿no? Está bien, es una duda, pero no voy a dejar de preguntar. Nada más déjenme aclararles esta primera cuestión, ¿no? Que se quedó. No sé si, no, y todavía no. Es que no. Es que está agarrando otra cosa. Ahora sí me puso el marco bien. Ya está, ahora sí el diagrama de la presentación esta. Voy a sacar la tableta porque a lo mejor también hace falta un poco. Pero si alguien, bueno, ya tenemos una duda ahí pendiente de un compañero. ¿Alguna otra que se pueda responder en el Inter? Voy a dejar de compartir, necesito otra cosa aquí antes. Es que sí, para poder conectar la tableta necesito arrancar acá el programa de la tableta. Si no va a haber conexión. Pero bueno, ahorita ya. ¿Alguna otra duda? ¿Alguien? ¿No? Bueno. Entonces, otra vez. Ahí va la parte.
decía. Bueno, ahí tenemos ya el caso, digamos, de la zapata combinada con su diagrama de momentos. Entonces voy a explicar qué parte de las secciones pues hay que revisar para cortante. En el de punzonamiento creo que no hay problema, ¿no? Pues miren, ahí está ya la gráfica. Entonces, en una de las pláticas explicamos que la sección como viga ancha pues quedaría por aquí. A una distancia D, del paño, ¿no? Entonces aquí, digamos, está la distancia D. Bueno, ahí. ¿Sí? Una distancia D ahí del paño. Si yo bajo esta línea, pues puedo decir que, pues de acuerdo a la dimensión, no me acuerdo cuánto era el tamaño del dado, si me dicen, creo que era de 40, ¿verdad? El dado C1, es que no tengo aquí el dato. No me dice alguien cuánto. De 40. De 40. Entonces, mire, el eje está a 20. El paño, pues, está en la cota 40. Entonces, pues, a partir de aquí, vamos a decir, por la cota 40, por aquí, yo hago la línea. Vamos a decir que el crítico está aquí. ¿Sí? De este dado. Y del otro lado, bueno, pues también hay una línea crítica. Y del otro lado hay una línea crítica. Entonces, yo tengo que ver de esas tres secciones cuál es el valor del cortante más crítico entre esta parte y en esta parte de abajo. Obviamente, como el diagrama lo estamos viendo para cortante, pues es la línea azul y va creciendo, entonces lo más desfavorable puede ser aquí, o puede ser acá, o puede ser estos tres lugares. Y estos tres lugares deben de estar, vamos a decir, a una distancia del paño del dado. Pero si hubiera en esta parte de aquí, intermedia, aquí, donde le marqué toda esta llave, sí, un valor de cortante más grande, aunque no sea cercano al paño, pues con ese espesor, más bien con ese cortante, tendremos que definir el espesor de la zapata. En este caso, pues no sucedió así, pero pudiera ser a lo largo de, pues, estudiar casos de carga, etcétera, que pudiera haber un cortante entre las secciones rojas, entre, vamos a decir, esta y esta, un cortante mayor. Y si hay un cortante mayor, pues ese es el que tengo que resistir con el concreto. Y claro, yo ya sé que tengo que dar un espesor de concreto de acuerdo a lo que trabaja como viga ancha. Todo el cortante que hay desde la línea crítica roja 1, digamos esta, todo lo que está en medio y hasta la otra es viga ancha. Solamente el esfuerzo de por punzonamiento es alrededor del dado. Ese no hay la parte intermedia, nada. Es en el alrededor del dado. No sé si quedó claro ahí para el cortante cómo hacerle. Yo creo que ya con esos valores ahí críticos, pues ya. Es más, ahorita a lo mejor se me ocurre algo hacer en la hoja de misma Excel, nada más que a ustedes no se les ocurre, para poder aprovechar la hoja de Excel y poder diseñar rápidamente. Si no tienen que adivinar, si ya tienen el diagrama, pero ahorita lo vemos. Por otro lado, si yo quiero ver la sección crítica pues ya borré todo, por flexión, pues yo sé que la sección crítica por flexión puede ser el momento al paño de este lado y al paño de este lado. Son tres secciones al paño. Yo bajo la línea al paño, en los tres lados igual, ahí está más o menos. Entonces, yo tengo que diseñar para momento positivo con este, porque es positivo, ¿no? O con este de acá, que es lo más crítico, ya no hay otro. Entonces, para positivo, tiene que ser o este momento de acá. Pero para el armado con momento negativo, el máximo pues está aquí abajo. Está en medio. Entonces,
ese es el momento que tengo que tomar para el armado con momento negativo. Acá es negativo. Y si es negativo, pues es el armado que va en el hecho superior. Si es positivo, es el armado que va en el hecho inferior. Y en cualquier caso, tengo que verificar que el armado que ponga, pues cumple con el armado mínimo o cumple con el armado por temperatura. No sé si está claro. Entonces, en este caso de la viga combinada o de la zapata combinada, cerca del dado voy a encontrar momentos, pues como se ve ahí, positivos, por el tipo de carga que se le dio en este caso. Entonces está bien, armados positivos, que quiere decir en la parte de abajo. Pero en la parte de arriba hay un momento negativo, pues bastante grande, como se ve ahí en el dibujo, pues muy próximo a los 20. Bueno, vamos a decir 18, 17, no sé, habría que ver la tabla de Excel, qué valor está graficando ahí. No sé si ya quedó claro así con esto. Sí, profe, ya mejor. Gracias. ¿Sí? Entonces, identificar cuáles son las secciones críticas por cortante, viga ancha y momento flexionante, pues no sé si alguien más tenga todavía alguna duda, ¿no? Entonces, estos armados que sacamos con el diagrama son los momentos, perdón, son los armados, vamos a decir, reales, los calculados con nuestra fórmula del área de acero. Pero tenemos que ver que sea y que cumpla con que el armado por temperatura y el armado por flexión mínimo. O sea, tenemos que comparar con, es decir, en cada sección tenemos que sacar 3 armados. El del cálculo, que sería con el diagrama de momentos, el de refuerzo mínimo, que es pues un mínimo que nos pide por flexión, y el de temperatura. Cualquiera de esos, el que sea mayor, es el que debemos de colocar en, ya digamos, en nuestros planos, en nuestros croquis de construcción. ¿Sí está claro? Entonces, hay un área de acero de cálculo. Esta área de acero de cálculo se obtiene del diagrama de flexión. Ese me va a decir cuánto armado le tengo que poner arriba, cuánto armado le tengo que poner abajo. Momento positivo y momento negativo. Bien, pero tengo que también sacar un área de acero mínimo, de acuerdo al reglamento. Y esto es para que no se, vamos a decir, se agriete por flexión. Controla agrietamiento. Y por otro lado sería el área de acero por deformaciones térmicas. Entonces, yo tengo que verificar cuál de estos 3 es el que rige y ese es el que le pongo, tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo. O sea, el hecho superior o el hecho inferior. Armado positivo o armado negativo. ¿Sí está claro? Pues tengo que comparar a estos 3. ¿Sí está claro? Para todos o alguien que tenga la duda todavía. Bien, déjenme. Desconectar estas flotillas. Entonces, miren, aquí en la misma presentación, ahí están las secciones críticas por momento flector, que les estaba yo indicando ahorita. Nada más que pues lo hice en donde está la gráfica, ¿no? Para que se pueda hacer. Lo que pasa es que la gráfica, vamos a decir, ocupa pues todo el espacio de abajo, no está proporcional aquí para poder bajar unas líneas así directo, pero a lo mejor convendría que le agregara pues un acetato más
pues con la escala más adecuada, diagrama contra la zapata, pues para que se entienda un poquito mejor, tal vez pudiera ser. Por funcionamiento, ahí tenemos dos casos, puesto que son dos dados. Un dado, del dado que corresponde a la columna 2, pues es de 4 lados, la zona crítica, y el otro, pues nada más 3. Pero eso, pues de acuerdo a nuestro reglamento, ahí seleccionamos pues algún otro caso, si lo tenemos en la esquina o algún caso que esté ahí. Bueno, no son muchos los que hay, pero con alguno de esos tenemos que hacerlo. Y por cortante crítico, pues aquí está. Pues aquí está por cortante crítico. Entonces, deberíamos de checar ahí, pues vamos a decir, las secciones y las partes intermedias. En este caso, el diagrama de cortantes intermedio, pues nunca da mayor, entonces no nos preocupamos mucho. Y aquí está la hoja de Excel con la que trazamos el diagrama. Supongo que todos tienen, esta es una parte de la hoja de Excel. Supongo que todos tienen ya, pues esta hoja bien y los diagramas bien, ¿o no? ¿O alguien no ha podido trazar el diagrama? ¿No? No hay ningún problema de ese aspecto. ¿Cuál era la otra pregunta que me había formulado que salía alguien por ahí? Es respecto al diseño, profe. El diseño para encontrar el paño. ¿Y ya con lo que vimos no le quedó muy claro o todavía tiene alguna cuestión? Bueno, el problema es que el esfuerzo máximo es mayor al RU. Ah, es que eso tiene que ver con el esfuerzo máximo. ¿Cuánto le sale el esfuerzo máximo? Me sale de 16.305. A ver, ahorita me da sus datos y lo analizamos, ¿no? O sea que su problema no es encontrar el espesor de concreto ni los armados. Eso ya está bien, ¿verdad? Para usted. Eso sí. A ver, el único es que le salió un esfuerzo ahí medio raro de mayor de... Entonces ahorita pues le voy a pedir que me dé datos. Voy a tratar de escribir aquí una hoja cuadriculada para que podamos, digamos, pues discutir ahí el asunto, ¿no? Déjenme ver. Ahorita les comparto una hoja cuadriculada donde el compañero me va a dar por qué le da eso y qué podemos hacer. O sea que al no darle la presión de contacto, pues respetando lo que pide mecánica de suelos, la primera idea sería, vamos a decir, pues aumentar la zapata, ¿no? Pero ¿por qué no le da, o sea, lleva relleno su solución o no? ¿En qué caso es? Sí, profe, es el del primer ejercicio de la zapata del lindero. El primer ejercicio de la zapata del lindero. A ver, déjenme localizarlo, pues para saber de qué estamos hablando. El primer ejercicio de la zapata del lindero. Entonces, ni siquiera es no es las combinadas. Ejercicio. O sea, con momento inclusive poquito o cómo. Es que yo no sé, pero ahorita vemos, dice que el primer ejercicio. El momento de la carga de 38 y el momento de 12. Sí, ese, profe. ¿Ese es el que tiene problemas? Sí, en ese. Ah, ok. Bueno, entonces, ¿cuál es el esfuerzo 1 que le salió en el ejercicio? Bueno, el que salió ahí, déjame verlo aquí. Ya con las dimensiones. La zapata es de 390 por 3, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Sí, profe. A ver, déjame compartirlo acá, a ver si no hay problema. Bueno, ahí tengo una hoja cuadrada. Entonces, el caso es de que la zapata que me está diciendo es una zapata de 390, primer ejercicio de zapata de lindero por 3, ¿verdad? El esfuerzo 1 que tengo ahí da 1486. ¿Está correcto? Sí.
14,86,5. Y luego el espesor que le dio, ¿cuánto salió? De 60 centímetros con el recubrimiento. ¿Tan grueso salió? Sí. Bueno. Este esfuerzo está en toneladas metro cuadrado. Entonces, como al final de la presentación se dijo, pues ya que tenga yo las dimensiones, no sé si el espesor ese lo calculamos aquí, no, ¿verdad? Pero sí sale de ese tamañote. No, eso lo calculamos en clase. Yo tengo otro espesor. ¿Mande? Yo tengo otro espesor de ese zapata. ¿Lo calculamos en clase? No, Pero no, tiene sí. otro espesor. A lo mejor su compañero se Sí. le pasó mucho la mano, ¿no? Yo también tengo otro, profesor. ¿Qué espesor tiene? Yo tengo 31 centímetros con todo el recubrimiento. ¿Cuánto? 31 centímetros. ¿31? Sí. Es que como que se oye un poco de eco. 30. ¿Y usted sí le pasa por peso propio? Sí. O sea que lo normal es que no tenga problemas. Pero su compañero dice que le sale 60 centímetros. A mí igual me salió de 60, bueno, 55. Es que ya no sé quién está, quién es el que dio el dato inicial, 60. ¿Quién Yo lo es? di, profe. Varela Ramírez. Es que no los veo en la pantalla, como no le ponen aquí. A usted le salió 60. Sí. Ahora sí ya lo veo. Y hay otro compañero que asegura que también le sale 55 por ahí. ¿Quién más Sí, es? profe. Sale por la revisión por funcionamiento. O sea que rige por funcionamiento. ¿Y usted también, Varela, le salió por funcionamiento el problema? Sí. ¿Sí? Bueno, Sí, entonces, profe. bueno, vamos entonces a tomar como que son 60 centímetros. Perfecto. Ya si es 31, y bueno, eso ya habrá que ver su compañero, por qué llega a ese resultado. Vamos a tomar esta revisión con, no sé si está viendo la hoja, con 60 centímetros, ¿verdad? Entonces usted me dice, no, pues voy a revisar con peso propio, pues como se dijo en clase, finalmente el esfuerzo, vamos a decir, último que hay, pues va a ser el esfuerzo 1, que es el mayor, 14,86,5 más 2,4 por 0,60. Y esto, dice su compañero, 14,86,5 más 2,4 por 0,6. 16,305, ¿estoy en lo justo lo que usted decía por ahí? Sí, profe, eso me salió. Bueno, pues ya le salió eso. ¿Y ahora qué sugiere para que se... Y el esfuerzo según el de mecánica de suelos debería de ser... Es de 15. De 15. Entonces, RU, según mecánica de suelos, debe de ser 15 toneladas por metro cuadrado. Y los demás compañeros ya han estudiado, apenas, bueno, usted ya se dio cuenta de esto y los demás no, ¿o cómo? Algo está pasando porque pues, se supone que ya están terminando de estudiar. ¿Y qué propone para resolver el problema? Pues si la zapata ya estaba de 3,90 por 3, pues a lo mejor lo que pueden sugerir, no, pues hay que aumentar el tamaño de la zapata, ¿verdad? Pero no es necesario, miren. Ahí les va lo que hay que hacer. Yo sé que tengo yo una gama, perdón, aquí. Yo sé que está esto desplantado a 1,50, ¿verdad? De acuerdo a mi cálculo, yo le puse una sobrecarga de 1,50 de enterramiento y un sobrepeso, bueno, peso específico del relleno de 1,3 toneladas por metro cúbico. ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Sí estamos claros o es que no sé si todos me van siguiendo, pero espero que sí? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué va a pasar? Miren, hay dos conceptos aquí de mecánica de suelos. Vamos a decir, yo voy a poner aquí un terreno y yo estoy
poniendo mi zapata pues a 1.50 por acá. Y aquí ya viene mi columna. Bueno, y hasta arriba, ¿no? Bueno, lo voy a borrar. Lo voy a poner hasta allá arriba. O sea, vale la pena pues para que todos entiendan esta discusión, ¿no? Que aparentemente pues estamos aquí. Aquí ya viene mi columna. Sí. Pero yo estoy poniendo a 1.50. Los de mecánica de suelos me dicen que la presión que yo puedo aumentar, es 15 toneladas por metro cuadrado. Pero las 15 toneladas son adicionales a la presión que ya tiene el terreno. A esta altura, pues la presión del terreno ya vale 1.50. Vamos a pensar que el terreno, pues tuviera un terreno más flojo de inicio, pueda por 0.9 de peso específico, es decir, esta es la H y esta es la gama del terreno antes de excavar. El terreno a la hora de que yo lo voy a rellenar, lo voy a compactar y lo voy a llegar hasta este pues, valor mayor de 1.3. Pero vamos a pensar que el terreno natural, inclusive es un terreno no muy bueno para hacer el relleno, entonces, pues obviamente yo lo compacto para pues, poner un terreno sano y que pese más. Pero vamos a decir que, según mecánica de suelos, el terreno ya estaba a 1.50 por 0.9, que quiere decir a 1.35. ¿Sí? Esta es la presión que ya estaba al nivel de desplante antes de cualquier cosa. Si el de mecánica de suelos me dice que ahora le puedo agregar adicionales 15, quiere decir que aquí realmente la resistencia debería de ser 15 más 1.35, lo cual nos da 16.35, que pudiera ser que ya cubra por la cantidad que pide su compañero, ¿verdad? Pero habría que ver si el dato que nos dan los de mecánica de suelos es presión adicional de contacto. Esto se verifica mucho pues, cuando vamos a 2, 3.50 de profundidad, porque si no, ¿cómo podríamos hacer la compensación en cimentaciones? Se supone que la presión que yo le doy o que nos da de mecánica de suelos es la presión adicional. Imagínense que estamos en un edificio y nos dice, pues tú nada más le puedes meter 15. Entonces yo hago una excavación y quito toda una parte del terreno y todo el peso del terreno que yo quite se lo compenso como peso que viene del edificio. Entonces significa que esta operación que está aquí de R más 1.35 pues es correcto. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Entonces, porque en un cajón de cimentación, repito, pues si no me alcanza la resistencia que me da el de mecánica de suelos, puedo hacer un edificio pues compensado. Hago un cajón al fondo de la cimentación, ahí yo puedo tener el contacto que me da de 10 toneladas o lo que sea 15, más el peso de todo el terreno que le estoy quitando. Lo que demuestra que en realidad los de mecánica de suelos nos dan la presión de contacto adicional y podemos compensar haciendo, pues como está aquí la operación, 15 más los 1.35 que ya tenía. Y eso porque el gamma que le estoy dando, pues es un terreno más flojo, terreno pues ahí de natural, con un peso específico de 0.9. Pues cuando menos, pues lo puedo aumentar 1.35. Y al tenerlo 1.35, pues ya me da 16.35 contra 16.30. Ya no tengo problemas. ¿Sí está claro esa opción? Sí, profe. Sí, profe. A ustedes cuando llevaron mecánica de suelos, ¿qué les dijeron? De esta presión, pues de contacto adicional o no.
Si no se pudiera hacer, si no fuera así, pues entonces no podrían existir los edificios compensados. O sea, yo me doy cuenta que un edificio necesita una cimentación compensada cuando la descarga que estoy mandando en mi análisis de la estructura, claro, la estructura junto con la cimentación, pues sobrepasa la capacidad que me dio, vamos a decir, el de mecánica de suelos. Pero yo a esa descarga le puedo quitar la compensación y la puedo hacer la compensación de tal manera que casi pues no aumente la presión de contacto, si es que así lo quiero, porque a lo mejor hay un problema de deformaciones, entonces entre menos aumente yo la presión de contacto, pues ya no va a haber deformaciones diferenciales importantes. Bueno, son otros casos de suelos que puede suceder. Entonces, este criterio, digamos que estoy marcando aquí, pues sería adecuado. Otra forma de hacerlo, que no nos dice, no, yo ya te di la descarga quitando el terreno natural, desplantando a 1 metro de profundidad. O sea que no debo de tomar en cuenta esto. Entonces, ¿cómo le puedo hacer para que aún así, pues yo pueda resistir las 16.305 que le está saliendo a su compañero? Bueno, que les debería de estar saliendo a todos, porque al final de cuentas, pues el espesor es 60, ¿no? Bueno, miren, yo ya sé que H por gamma, en este caso, a la profundidad que yo tomé para el cálculo fue 1.50 por 1.3, 1.95. ¿Sí o no? Yo lo que necesito, ¿cuánto me estoy pasando de aquí? Le voy a quitar 15. Me estoy pasando 1.305. ¿De acuerdo? Entonces, como esta gama 1.95 es mayor de 1.305, pues entonces lo único que tengo que hacer es corregir la altura a la que voy a desplantar mi estructura. Es decir, si yo divido, vamos a decir, el peso que ya tengo de por sí es 2.4 por 0.60. Ese ya no me lo quito porque el espesor del concreto así me lo pidió, o el cortante, lo que sea, 1.44, ¿sí? Este 1.44, ¿cuánto le falta para llegar a 1.95 que me pide el cálculo? Entonces yo hago 1.95 menos 1.44, pues una delta de presión igual a 0.51. Si yo esto lo divido, me va a dar una altura prima entre 1.3, quiere decir que 39 centímetros o 40. Y entonces yo les voy a decir que voy a desplantar mi zapata en vez de 1.50 a 1 metro, quedándome así, miren. Entonces yo voy a poner mi zapatota a 1 metro, tiene un espesor de 60. Tengo aquí, a grosso modo, 40 centímetros de terreno. Y ya, aquí viene mi zapata, mi dado. Al final de cuentas, ¿cuánto es el sobrepeso que le estoy metiendo a esta línea de unión? Bueno, pues le estoy metiendo 40 centímetros de terreno por 1.3 más 60 centímetros de concreto por 2.4. Entonces me queda 0.4 por 1.3 más 60 por 2.4. Bueno, estoy haciendo cuentas, porque apenas, a ver si me falló, que salió ahí tan raro. Es que es 0.6, perdón. Es que debe ser 100 metros. Ok, voy a volverlo a hacer. 0.4 por 1.3 más 0.6 por 2.4. Me sale 3.52. Que sería lo que
¿Estaría mandando ahí o no está bien? A ver. A ver, ayúdenme a hacer ahí la cuenta. Es 1.44 más bien, más 0.4 por 1.3, no, pues ahí mi calculadora. Es 1.96. Con razón yo veía todo esto. Sí, 1.96, profe. Sí, ¿verdad? Y que apreté ahí los botones, quién sabe cómo. Entonces, ya con eso ya lo cubro. Ya no voy a desplantar a 1.50. Ya voy a desplantar a 1 metro. Pero ¿qué sucede? Miren, voy a cambiar de color para que ya se observe bien. En mi cálculo yo necesito, por el equilibrio y todo, cuando menos una sobrecarga de 1.95. Bueno, pues la sobrecarga con el peso de la zapata más el peso de poquito terreno me da 1.96. Pues lo cumplo, ¿no? Yo no puedo meter menos sobrecarga porque si no los cálculos me salen mal, o sea, no me da el equilibrio que estoy dando. Debe ser cuando menos 1.95 fue para cumplir con nuestro análisis. Yo estoy dando 1.96, está bien. Ahora, si yo reviso esto con el peso propio, pues ya no va a haber problema. ¿Por qué? Pues me va a dar, si con 1.95 me va a dar sobre 14 y tantos, ahora le pongo 1.96, pues me va a dar un poquito más, pero mucho menos de 15. ¿Sí está claro? ¿O todavía no se entiende bien ahí qué pasó? ¿No se entiende bien? ¿Qué magia fue ahí o qué? Profesor, entonces cuando No le escucho bien, acérquese al micrófono y ponga su cámara porque no escucho bien. Por favor. Se oye lejos. ¿Ahí se me escucha mejor? Sí, es que luego están lejos del micrófono o no lo capta bien el sonido. A ver si ahora sí, si me dice la Que duda. traigo audífonos y sí estaba colgando. Entonces, cuando, por ejemplo, el análisis que nos dan de los de mecánica de suelos, si la descarga que está teniendo nuestra estructura sobre el terreno sobrepasa, lo que tendríamos que hacer es ampliar el área de contacto. Por eso es que usted está diciendo lo del cajón. Exacto. No, es que eso era otra cosa. El caso, por ejemplo, de un edificio donde las descargas son mucho mayores y que en un terreno malo, pues por eso tengo que hacer un cajón compensado. Pero la idea que se está tomando de ahí es nada más que lo que indican los de mecánica de suelos es una presión adicional a la que ya está en forma natural el terreno. Es decir, miren, acuérdense que en su mecánica de suelos, a ustedes les pintan el suelo aquí y les dicen, ahí tenemos una zapata y la sobrecarga que provoca, pues no sé, la falla de esta zapata, vamos a decir, es 15 toneladas. Pero si yo le agrego sobrecarga de este lado, por el relleno que ya estoy dando, pues claro que estas 15 pues se ve aumentado por esa cantidad de sobrecarga que tenga. Pues es como trabaja el mecanismo de mecánica de suelos, de cómo fallan las zapatas. Acuérdense que se desliza un plano aquí de corte, no sé cómo, ahí le ponen. Pues ahí le ponen ahí, pues un plano de falla. Claro, aquí ya no me alcanza en el dibujo, pero es un plano de corte, pues que se, digamos aquí, se va para acá y esto trata de abultarse, ¿no? Como aquí no hay nada, pues por eso pues a esa es la presión a la que sale. Pero cuando yo le pongo sobrecarga sobre este lado, pues esto aguanta más. Más o menos es el asunto. Bueno, puede ser un plano de falla para allá o para el otro lado. Tiene que acordarse ahí cómo lo plantean los de mecánica de suelos. Al final de cuentas, el suelo falla no por aplastamiento ni nada, falla por cortante, porque hay un plano de cortante crítico que ya no aguanta la fricción, el cortante en el suelo, y no aguanta la presión esa y se desliza, falla el terreno. Y entre más profundo vaya, pues lo que aguanta el terreno cada vez es más. ¿Por qué? Pues porque tiene toda la sobrecarga de todo, vamos a decir, pues esa profundidad, ¿no? ¿No se acuerdan de sus estudios de mecánica de suelos? O apenas hasta ahorita les va diciendo, caray, con razón nos decía esas cosas.
Y no lo ligaban, ¿o qué pasó? Entonces, ¿su pregunta cuál era? Yo creo que era Guerrero que estaba, Guerrero Leopoldo que estaba preguntando. Sí, profesor. Sí, yo estaba preguntando. Pero entonces, ¿cuál era su duda? Que si, es que me dijo que eran dos temas diferentes. Que si el área de contacto no era suficiente, habría que ampliar la zapata y era el que estaba explicando los del cajón, o sea que funcionaba así cuando los terrenos no... Exactamente, sí. Y a veces ya la cimentación es del tamaño del terreno, pues ya donde me puedo ampliar, ya no puedo más. Lo más que se logra, pues es un cajón del tamaño del terreno. Ya no puedo irme al vecino, entonces lo único que me queda para poder, pues tratar de librar el edificio que quiero poner, pues es profundizar y compensar. Y si aún así no pasa, pues entonces tengo que meter pilotes. Porque sería la única forma de mandar la carga hasta el fondo de la capa dura, ¿no? Esa sería la forma. Si ya no me alcanza mi área de terreno con todo y una losota de cimentación, pues ya no puedo tener más área. Entonces, pues tengo que hacer, primero, pues tratar de ver si una compensación. Y si no, pues ya pilotes. Todo depende del edificio. ¿Sí quedó claro? Sí, profesor. Gracias. Entonces, lo que estamos viendo aquí es cómo le hacemos para cuando el peso propio no nos funciona. O sea, ya ve que yo les dije, nosotros vamos a calcular nuestras zapatas sin incluir el peso propio. Muy bien. ¿Por qué? Porque las recetas que dan y recomiendan en varios libros, pero sobre todo antiguos, es pues un porcentaje de la carga, aumentarla así nada más. Y con eso diseñar nuestra zapata, pues nos quedan cosas absurdas y muy sobradas. Entonces lo que hacemos es no tomarlo en cuenta, ese sobrepeso, es decir, esa carga por estimar el peso propio de la cimentación, sino nada más comparar y verificar al final. Y ya puedo terminar mi proceso y al final puede suceder que se me pasa un poco la presión de contacto. Y entonces hay dos formas de que se corrige eso. A ver si a lo mejor lo corrijo con eso y aún así no paso, entonces sí tengo que aumentar el tamaño. Primero, yo sé que la presión de contacto pues es la presión que existe al nivel donde estoy profundizando la zapata, al nivel de desplante. Si el de mecánica de suelos me dice 15 toneladas y de por sí estoy profundizando a unos 50, como está aquí el caso, entonces para mí la sobrecarga del terreno existente antes de 1.35, como lo puse ahí, lo puedo agregar y simplemente así pues ya tengo una presión permitida mayor, 16.35 en este caso, que pudiera ser suficiente para compensar los 16.30, ¿verdad? Pero supongamos que el de mecánica de suelos nos dice no, yo lo que te di ya es la presión y no debe de aumentar más y no importa lo que mandes por el terreno natural, o sea que ya es lo neto, lo más que te puedo dar. Entonces, como en este caso usamos una profundidad de desplante de 1.50, pues simplemente en vez de irme tan profundo, pues me voy a 1 metro, 60 centímetros de mi zapata de concreto, como lo hice en el dibujo de abajo, más poquito de terreno, 40 centímetros de relleno ahí. Eso para los fines de sobrecarga, es decir, el terreno, acuérdense que nosotros tomamos todo el terreno con el peso específico pues del terreno de 1.3, pero en realidad yo voy a tener más descarga porque pues la zapata pesa más. Entonces yo estoy tomando en cuenta que aquí pues realmente la sobrecarga es 1.40 por 1.30, que es lo que habíamos supuesto para el relleno, y 60 centímetros de zapata por 2.40 me da 1.96. Mis cálculos requieren mínimo 1.95, entonces estoy bien.
Si yo ahora reviso, la presión me va a dar un poquito más grande de los 14.86, porque ya hice yo el cálculo con 1.95 y estoy en 14.85. Si le aumento a 1.96, pues va a ser 1 centímetro más de bueno, más, no 1 centímetro, sino 0.01 más de sobrecarga, toneladas por metro cuadrado, pues me aumenta aquí un poquito, pero mucho menos de 15, entonces ya no hay problema. No sé si se entendió ahí cómo es la corrección con respecto de la profundidad de desplante. ¿Sí está claro? Sí, profe. Nada más una duda. A ver, Si, dígame. si por ejemplo, ahí tenemos la profundidad de desplante y el peso específico del relleno, digámosle que es de 1.95, ¿no? En ese caso, realmente tendríamos, es en 1.95 más los 1.44 del peso propio de la zapata. No, aquí es, ¿por qué? No, en realidad yo tomo ya realmente la sobrecarga, que es el mismo peso de la zapata, pues la zapata es un peso ahí muerto que estoy subrayando ahí, más un poquito de terreno, o sea, realmente la sobrecarga que va a haber sobre mi análisis va a ser 1.96. Yo en el inicio, pues como dijimos que nos íbamos a profundizar 1.50 y a un peso específico de 1.30, sin tomar en cuenta pues qué tamaño de zapata, no lo sabemos, porque todavía no lo diseñamos, apenas estamos analizando. Entonces propusimos para el equilibrio de nuestra zapata de lindero, evitar el volteo, una sobrecarga de 1.95. Si yo le pongo menos, pues los cálculos que hice no me sirven. Tengo que tener cuando menos 1.95. Yo entonces digo, pues voy a usar el peso propio de la zapata pues como sobrecarga que ya está ahí. Entonces va a ser, pues nada más me quedó 40 centímetros de terreno por 1.3 y los 60 centímetros de la zapata por 2.4. En realidad, el análisis es ahora con una sobrecarga de 1.96. Perfectamente adecuado. Y ya no me paso de las 15 toneladas, aún incluyendo el peso propio, porque ya está incluido en el análisis. Aquí en cuando yo profundizo a 1 metro, entonces ya incluí el peso propio como sobrecarga y dentro del análisis. Y si dentro de ese análisis ya me sale 14.9, vamos a pensar, pues ya estoy menor que 15 y pues no hay problema. No sé si ahora sí quedó claro. Sí, sí, ya, profe, gracias. Si no hubiera usado yo la sobrecarga, es decir, la profundidad de desplante, etcétera, y con el peso propio se me pasa la presión de contacto, aún considerando pues este caso de acá, como en donde tomé en cuenta pues el peso del terreno original, entonces hasta ese extremo ahí sí tendría que aumentar un poquito el tamaño de la zapata. Vamos a decir, si nuestra zapata es de 3.90 por 3 original, pues a lo mejor con una zapata ya de 4 metros por 3, pudiera ya librarla con 10 centímetros adicionales. Pero de todos modos, esta zapata dimensionada así, en un caso extremo, por eso les digo, yo he hecho muchos casos y el caso de peso propio casi nunca cambian los resultados. Lo más que puede suceder es como en que está diciendo su compañero, pues es que me sale una zapata de 60 centímetros, entonces necesito yo, vamos a decir, pues que me sale una presión de contacto de 1630. Pero ya le digo, no te preocupes, tú cambia tu profundidad de desplante y ya. Es decir, toma en cuenta el peso de la zapata y tómalo como parte de la sobrecarga. Entonces, si la sobrecarga ahora con el peso de la zapata en lugar de 1.95 que tomé en el cálculo inicial es 1.96, pues mi resultado debe andar muy próximo pues a los 14.86.
que está ahí, ¿no? Y entonces como ya no pasa de 15, pues ya estoy bien. Entonces hay dos formas ahí de tratar de no subir el tamaño de la zapata. Pero les digo, esto más que nada, pues es ya darse cuenta, pues si estoy tomando sobrecarga, pues parte de la sobrecarga es la misma zapata. Bueno, pues nada más el único detalle es cambiar la profundidad de desplante. Porque en lugar de terreno de 1.3, yo tengo algo que se llama zapata con un peso específico de 2.4. Como eso pesa más por volumen, pues implica que subo de la altura o disminuyo la altura de la profundidad de desplante para que obtenga los mismos resultados. ¿Sí está claro aquí cómo está la idea de cómo hacerlo? Sí, profe, yo una Profe. duda. A ver, dígame. Entonces, esa sobrecarga del suelo que es de 1.95 tendría que ser similar a la sobrecarga ya contemplando la losa de 1.96, deben ser cercanos. Exactamente. Nosotros no hacemos esa corrección porque pues la única es el espesor que es de la zapata, en lugar de tener un peso específico de 1.3, porque yo lo consideré parejo de 1.3, una fracción pequeña del espesor de la zapata cambia de 1.3 a 2.4. Y normalmente, pues ese aumento pequeñísimo no va a pasar de la presión de contacto que nos den los de mecánica de suelos. En determinado momento, como este caso sí pasó, lo que hacemos es cambiar la profundidad de desplante para que no tenga tanto esfuerzo adicional en la unión de pues, la zapata con el suelo, ¿no? Ajá. Y entonces para calcular el esfuerzo último, tendríamos que restarle a 14.86 1.95 y luego sumarle lo de la losa y el suelo. Lo de 1.96, no, pues ya estimé 1.96. Ajá, bueno, sí, o sea, restarle a 14.86, 1.95 y sumarle Y 1.96 es que y miren, hasta ahí. exacto, pero es que miren, también hay otro detalle, miren, aquí Eso tenemos ya se repite. un 2.4 por 0.6. En realidad, rigurosamente, no es que pues yo para no complicárselos más, debería de haber sido, el peso propio es 0.6 del espesor, pero multiplicado por 2.4 menos 1.3 que ya estaba. ¿Por qué? Porque ahí en lugar de zapata yo le puse terreno, entonces ya había cierta cantidad de peso considerado, ¿sí me entiende? Entonces, en realidad, la sobrecarga, lo que realmente le estoy aumentando es de 2.4, perdón, aquí hay un error, es 1.3 aquí, ¿no? No, está bien, perdón. Aquí 0.6. No, estoy en la línea verde. Entonces, el peso específico aumentó 2.3 a 2.4 de 1.3, es decir, aumentó 1.1. Y ese 1.1 solamente aumentó en 60 centímetros, 0.66. Si yo le aumento 0.66 a 14.85.6, vamos a decir, pues sí me sale 15.5. Se pasa. Entonces lo único que me queda pues es cambiar un poquito vamos a decir, la profundidad de desplante. ¿Cuánto se me pasó? Pues a 15.5, le quito 15, me queda 0.525 y eso lo divido entre 1.3. Quiere decir que yo tengo que disminuir 40 centímetros la profundidad que quede de, vamos a decir, sobre la zapata. ¿Sí? 40 centímetros más los 60 que ya tengo, pues porque ese es el concreto, pues es 1 metro. Por eso es que me está saliendo lo mismo que debo de desplantar a 1 metro de profundidad. O sea, cualquier camino me va a dar lo mismo, ¿no? Pero el chiste es que le entiendan por qué está saliendo eso. A la hora de que nosotros en los cálculos tomamos la sobrecarga, damos la profundidad de desplante con un peso específico igual al peso de la zapata, al peso del terreno. Obviamente que cuando ya sé el espesor del concreto, pues hay una pequeña diferencia
de sobrecarga adicional. Porque en lugar de ser el peso específico del terreno, cierta parte es con un peso específico de concreto. ¿Sí? Por eso aquí está, miren, voy a borrar todo esto, que son muchas cuentas. Le voy a agregar otra hoja. Aquí está. Miren, aclarando aquí. Aquí está mi zapata. Bueno, aquí está mi zapata. Y yo doy la profundidad de desplante hasta acá abajo. Esta es la H. Y el peso aquí de la sobrecarga W, pues es simplemente gamma por H. Ya está incluida la zapata, si se fijan. Artificialmente ya está la zapata aquí. La única diferencia es que en esta zapatita, todo este espacio, pues realmente pesa un poco más porque no es igual que el terreno. Si yo hubiera hecho al contrario, yo tengo mi zapata y digo que la sobrecarga, pero nadie preguntó en clase, la sobrecarga pues podría ser la H desde aquí para acá. Y entonces ahí sí la zapata pues es totalmente adicional, ¿verdad? Al 100%. Pero nosotros no lo hicimos así. Nosotros siempre dijimos profundidad de desplante, pues eso es donde le voy a colar la zapata y la H va hasta allá abajo. Y está embebida dentro del terreno mi zapata. Y esta pequeña área que es la zapata, pues tiene un peso específico un poco mayor que la del terreno que ya se consideró. Entonces quiere decir que realmente la diferencia es como le hice en la última cuenta. La diferencia de la cimentación va a ser el espesor, lo que pesa el concreto, menos lo que ya tenía o ya se había tomado en cuenta en el análisis. Este va a ser realmente el incremento de presión neta realmente. No es todo el peso de la zapata, porque parte de la zapata ya estaba, pues, implícitamente en terreno de compensación, como si fuera el desplante, ¿no? Entonces, 1 menos 1.3, en realidad, pues aquí es 0.66. Esto es lo que realmente deberíamos siempre tomar en cuenta como sobrecarga por el peso propio. Descontarle, si es que hicimos con relleno, descontarle el peso específico de la tierra o del relleno que ya lo habíamos hecho. Y esta es la pequeña diferencia. Ya no está tan drástico de pasar de 15 hasta, o bueno, de 14 no sé qué, más 0.66, a que si todo es debido al 2.4 a este, ¿no? Ya no está tan drástico. Por eso es que a la hora del peso propio, pues solito se compensa, ¿no? El aumentarlo absurdamente 30% por el peso de la zapata, que no sé ni cuánto pesa, pues no tiene sentido. Es mejor manejarlo así. Entonces, en este ejercicio, déjenme ver cuánto era acá, 14.86.5. Entonces va a ser, la presión realmente va a ser 14.86.5 más 0.66. Lo que les decía, se va a pasar por 15.5. Creo que me había salido eso. Entonces ya no suena tan drástico que hasta 16, ¿no? Ya se fue muy alto. En realidad va a estar a esta altura. En realidad va a ser esta la presión real. Esta es la presión correcta. Dándonos cuenta que la sobrecarga ya incluía pues a la misma zapata, pero con un peso específico equivocado, por llamarlo así, ¿no? ¿Sí se entendió? Pero como yo no sé el espesor del concreto, pues mejor puro terreno le pongo ahí encima, no importa. El chiste es que le entiendan qué está pasando. Y así ya no suena tan drástico como su compañero le salió 16.3. A su compañero le había salido aquí 16.3. Le pudiera pasar, no, ya se pasó más de 1 tonelada. No, nada más es media tonelada. No es grande. Y esto pues se corrige
tomando en cuenta, pues, de por sí la presión que ya tenía el terreno natural, o cambiando la profundidad de desplante. En este caso, pues nos sale a una profundidad de desplante. Pues aquí lo podemos ver. Si yo quiero compensar 0.552, ¿cuánta delta H tengo que corregir? Lo que se me está pasando realmente es 55.2, no hay otro. Bueno, 55.2 entre 1.3. ¿A cuánto tengo que cambiar ahí? Vamos a ver, 0.55.2 entre 1.3. Pues quiere decir que 40 centímetros. 40.4. Entonces quiere decir que yo la H realmente en vez de esa, pues voy a poner a 1.50 menos 0.404. Puedo irme a 1.10. Más o menos, ¿no? Aproximado a 1.10. Para no hacer tanto. Aquí nos quedaría a 1.10. Y el esfuerzo es 15 SAC. Si me voy a 1 metro, el esfuerzo es 14, pues es el mismo porque ya no hay problema, o sea, me voy más arriba todavía, pues lo dejo acá. Pero si lo quiero dejar en 15 exacto, pues me voy a una profundidad de 1.10. Lo que sí hay que verificar que lo que esté de peso sea más grande que lo que tomamos en cuenta en el análisis. Yo tomé una sobrecarga pues de 1.95 toneladas por metro cuadrado, acuérdense, fue de 1.95. Y esta es la que me sirvió para el equilibrio, la estabilidad y todo. Esto es lo mínimo que tengo que tener. Si me voy a 1.10, pues voy a tener un poquito más, 1.96, 1.97, pues está bien, no hay problema. Si tengo menos de 1.95, ahí sí ya está el problema, porque el cálculo ya no coincide, la estabilidad ya no va a ser la misma. ¿Cambia la excentricidad? Pues sí, cambia la excentricidad, cambia, vamos a decir, el diagrama triangular se vuelve más reducido y puede que el esfuerzo aumente. Entonces, no necesariamente ya hay que aumentar la zapata, habría que revisarla en esa sobrecarga un poco disminuida. Es como haber propuesto en vez de 1.50 de profundidad, pues ponemos 1.45, ¿no? Desde inicio. Pero con puro terreno, pues ya sé que va a haber un poco más de carga porque parte del terreno se transforma en concreto, pues ahí va a estar la zapata, o sea, el peso específico va a aumentar. El chiste está que le entiendan bien cómo están ahí las cosas para que pues, no se confundan, ¿no? Y qué es lo que estamos suponiendo en el análisis. Pero ya en esta última parte, pues ahí está claro. La profundidad de desplante la pusimos hasta abajo de la zapata, en el contacto. Y por lo tanto, pues el peso de la zapata ya está parcialmente, ya está tomado en cuenta. Por eso es que no es tan drástico el asunto. Por eso es que no hay que tomar en cuenta un peso, pues ahí arbitrario de 30%, o cuando ya hay un momento grande, a lo mejor las reglas de ahí de estos señores, pues pónganle 40%, no sé. Cosas pues absurdas, ¿no? No tiene sentido. Bueno, pues aquí ya estamos viendo cómo deberían de plantearse las cosas. Pues no sé si tengan alguna duda aún. Pues, pues sigan estudiando y seguiremos resolviendo las dudas pues el miércoles. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, es que ya son, sí, ya casi son las 7, ya me voy a estar esperando en el otro grupo. Pero si hay algún otro comentario, pues aquí le dejamos la clase si es que no hay comentarios. Y los vería yo aquí el próximo miércoles. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ya he visto que ya muchos han mandado ya sus tareas, está bien, ya vayanlas mandando para que yo ya empiece a revisar y esas cosas. Pero bueno, espero que con esta aclaración pues ya quede un poco más
más claro cómo está el asunto cuando hay la sobrecarga y todo lo que hay que hacer. Aquí pues, el problema es que, o más bien la cuestión es tan simple que nada más es puro equilibrio. Suma de fuerzas verticales igual a 0 y suma de momentos igual a 0. Eso es todo. Aquí todavía no hay cimentación hiperestática. Hasta que pasemos ya al análisis completo, ahí sí ya va a haber pues, la cuestión de análisis hiperestáticos en cimentaciones. Pero eso ya será hasta la siguiente parte, la segunda parte del curso. ¿De acuerdo? Pues entonces yo los espero el miércoles, por favor. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego, profe. Buenas noches. Gracias, profe. Hasta luego, profesor. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, hasta luego.